Rusia está al borde del colapso total. Su economía se está desmoronando, sus industrias están fallando y su gente está cada vez más inquieta, desesperada e indignada por el estado cada vez peor de su nación. Ahora, incluso los propios expertos de Rusia están dando la voz de alarma, prediciendo las posibilidades muy reales de una guerra civil, un colapso político y un caos total en todo el país. Como un barco que se hunde por exceso de agua, nada detiene la inminente y miserable desaparición de esta nación que fue orgullosa. Quienes han seguido de cerca la situación en Rusia, recientemente ya conocen los muchos problemas que enfrenta el país. Periodistas occidentales, medios y analistas militares discuten estos problemas de forma extensa y recurrente. Sin embargo, en Rusia, el tono tiende a ser muy diferente. Allí, periódicos, canales de televisión y funcionarios suelen recibir órdenes o presión para seguir la línea del Kremlin y repetir la propaganda de Putin. Negar los hechos y distorsionar la narrativa de cualquier manera posible para mostrar a Rusia de la mejor manera posible en todo momento. Esto se ha visto una y otra vez durante el transcurso de la guerra hasta ahora. Cuando Rusia sufre algún tipo de derrota militar o una pérdida vergonzosa, se pasa por alto. Cuando vuelve a tener éxito en el terreno, se exagera. Una y otra vez, los funcionarios y los medios de comunicación rusos manipulan la historia para adaptarla a sus propios fines, controlando la opinión pública a través de mentiras y falsedades. Nunca se atreven a admitir que las cosas van mal, o que su líder todopoderoso, Vladimir Putin, podría haber cometido un error. Sin embargo, lenta pero seguramente eso está empezando a cambiar. A principios de este año, funcionarios rusos en posiciones de poder y autoridad comenzaron a reconocer abiertamente los grandes problemas que enfrenta su nación. Por ejemplo, Elvira Nebulina, la gobernadora del Banco Central de Rusia, anunció en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en junio que la economía rusa se estaba quedando sin recursos. Más o menos al mismo tiempo, en el mismo evento, el ministro de Economía del país, Maxim Reshetnikov, admitió que Rusia estaba al borde de una transición hacia la recesión. Hasta el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, expuso en agosto la grave situación financiera del país. La mayoría de los gobernadores regionales han tenido problemas para completar sus presupuestos para 2025. Además, las ganancias empresariales bajaron, las exportaciones de productos clave cayeron y la economía lucha por mantenerse. Ahora, otro experto ruso está yendo mucho más lejos, revelando toda la fea magnitud de las numerosas crisis que enfrenta su país hoy en día. Pide acción inmediata para evitar problemas mayores, como guerra civil y deshumanización en la sociedad rusa. El experto en cuestión es Alexander Karachev, jefe de la Dirección Presidencial para el Monitoreo y Análisis de Procesos Sociales. Alexander Karachev publicó un artículo en la revista rusa Estado, de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, y el proyecto ácido desoxirribonucleico de Rusia. En ese artículo, Alexander Karachev señaló al menos 5 grandes desafíos actuales para la nación. Aunque parte de su razonamiento y respuestas a estos problemas son cuestionables, logra hacer algunos puntos relevantes. Aquí un vistazo a los 5 desafíos que él señala. Primero, la disminución poblacional. Actualmente, Rusia ocupa el 9º lugar como la nación más poblada del mundo, con un gran total de casi 144 millones de personas. Sin embargo, Karachev teme que el país pueda empezar a descender lentamente en el ranking en el futuro. Su razonamiento es similar al de un funcionario del Kremlin. Asegura que la despoblación es el problema global causado por el impacto del experimento globalista. Y añade, es un virus que afecta el pensamiento con una estructura inadecuada y mal concebida. Cita a las mujeres en China y dice que en las grandes ciudades no desean formar familias. Viven satisfaciendo necesidades y persiguiendo su carrera profesional. Alrededor de los 30 años tienen un hijo con alguien o por banco de esperma. Las familias monoparentales ya son comunes. Tienen un hijo y dicen que es suficiente. El esposo es una carga porque hay que lavar sus calcetines y cocinar. Luego, él culpa a las personas que quieren vivir sin hijos o que forman parte de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer por causar la destrucción de nuestro pueblo. Antes de decir que Rusia debe responder a estas amenazas promoviendo valores familiares tradicionales y haciendo más atractivo tener familias numerosas. Considera que deberían hacerse películas mostrando familias con 3 o más hijos para motivar a los rusos a procrear. En realidad, Rusia puede enfrentar un problema de despoblación, pero probablemente tenga poco que ver con las razones que sugirió Karachev.
puede estar más relacionado con el hecho de que el país ha perdido literalmente a cientos de miles de soldados, muchos de los cuales eran hombres jóvenes y aptos, personas que pudieron formar familias y aportar a la sociedad si la guerra no hubiera iniciado. Cientos de miles han resultado heridos y tendrán problemas para retomar su vida normal, lo que presiona los servicios de salud y otras infraestructuras del país. Se calcula que millones más de rusos dejaron su país al iniciar la guerra, ya sea como un acto de protesta o por miedo al futuro, a sus familias y a sus propias vidas. Un informe de Carnegie Politica, publicado en septiembre de 2025, también señaló otras razones de la crisis demográfica actual en Rusia. El país enfrenta una mayor caída en la natalidad, un deterioro en la estructura de edades y varias consecuencias de la guerra. En segundo lugar, el principal amortiguador demográfico está desapareciendo. Rusia dejó de atraer inmigrantes que compensaban la baja poblacional desde hace 3 décadas, según evidencia. En 2024 nacieron 122 millones en Rusia, la cifra más baja desde 1999. Se prevé que los nacimientos bajen entre 3 y 5% cada año hasta al menos 2030. Como indica el informe, la migración también ha bajado, lo cual no sorprende. En su estado actual, enfrentando una crisis económica, aumentos de precios en productos básicos, una enorme inflación y un aislamiento total de gran parte del resto del mundo. Rusia difícilmente es un destino atractivo para quienes buscan una vida mejor. Incluso las personas que buscan dejar atrás naciones centroasiáticas menos prósperas tienen opciones significativamente superiores que Rusia en este momento. Así que, en lugar de mostrar familias más grandes en las películas, Rusia quizá debería enfocarse en solucionar algunos de sus problemas más fundamentales. Karachev identifica como segundo gran desafío la pérdida de soberanía. Luego argumenta que la guerra en Ucrania en realidad ha ayudado a Rusia a preservar su soberanía. Por el momento, la élite rusa estaba enfocada únicamente en enviar a sus hijos a estudiar al extranjero y en crear estructuras de retiro en el extranjero. Los más ricos estaban en la Costa Azul, los más pobres en Montenegro. En resumen, estábamos perdiendo a la élite. Después de algún tiempo, habríamos perdido por completo nuestro potencial económico, tecnológico y político. Para Rusia, la operación militar especial resultó ser una purificación. Karachev indica que antes de 2022 cerca del 70% de los egresados de las principales escuelas de física y matemáticas de Rusia se iban al extranjero a estudiar, y casi nadie volvía. Argumenta que quienes luchan en Ucrania han devuelto el orgullo al país y han impulsado el rechazo a la globalización. Luego presenta su solución, que básicamente gira en torno a promover actitudes más patrióticas entre las generaciones más jóvenes, en particular a través de lo que él llama educación patriótica. Pero lo que el resto del mundo podría considerar adoctrinamiento respaldado por el Kremlin en las aulas, como en el punto anterior, el argumento de Karachev es débil, aunque su idea principal tiene algo de verdad. Rusia podría perder su soberanía como la conocemos, pero no por las razones que mencionó el experto. En cambio, podría suceder como resultado de que varias regiones rusas decidan retomar el control de sus tierras y arrebatarle el poder al Kremlin. Recientemente, han surgido pequeños focos de rebelión en toda Rusia como evidencia de esto, particularmente en territorios con poblaciones indígenas, quienes sienten que han sido explotados y abusados por las élites de Moscú durante demasiado tiempo. En regiones como la República de Sájar e Ingushetia, circulan rumores de movimientos separatistas, con partisanos, milicias y funcionarios electos pidiendo un cambio no visto desde la disolución de la Unión Soviética. El control del Kremlin sobre estas regiones y otras está empezando a debilitarse, y es muy posible que la Rusia moderna ya no exista en un futuro no muy lejano. El tercer desafío de Karachev es la erosión de la confianza pública en el gobierno. Esto es fácil de entender, pues resulta natural y lógico tras las acciones del gobierno ruso en los últimos años. Antes de la invasión a Ucrania, muchos rusos podían tener sus propias reservas personales sobre su presidente y el resto de sus compañeros del Kremlin, pero muchos también sentían que él era el hombre adecuado para llevar a su país hacia adelante, a pesar de sus defectos. Supervisó la nación desde el cambio de milenio, y la gente vio mejorar algunos aspectos de sus vidas bajo su liderazgo. Desde la guerra, las actitudes han empezado a cambiar. Muchos rusos temen hablar en contra del Kremlin o criticar abiertamente a Putin por miedo a represalias, debido a la postura estricta del gobierno ante protestas o disidencia. Pero todas las señales están ahí para mostrar que gran parte de la población ya no confía ni cree en Putin, y muchos desearían en secreto verlo fuera del poder.
Lo evidenciaron las miles de personas que hicieron fila todo el día para asistir al funeral del opositor político de Putin, Alexei Navalny, así como los incontables rusos que han desafiado las leyes del Kremlin y han salido a las calles, marchando, ondeando pancartas y compartiendo su desprecio por el liderazgo del país y su actitud belicista en todas partes, desde San Petersburgo en el oeste hasta Vladivostok en el lejano oriente. Estas protestas solo se han vuelto más intensas en tiempos recientes, ya que la gente está cada vez más harta y cansada de una guerra que muchos de ellos nunca quisieron desde el principio y que tantos están desesperados por ver que termine. Y gran parte de su enojo está dirigido al propio Putin, junto con los otros funcionarios y élites que permiten que el derramamiento de sangre continúe. Una encuesta reciente al pueblo ruso realizada por el Centro Levada recopiló aún más evidencia de esto. El 66% de los rusos cree firmemente que es momento de negociar la paz y un alto al fuego, mientras solo el 27% opina que la lucha debe seguir. Un número creciente de rusos también dice que sus vidas y las de sus seres queridos están siendo afectadas por el conflicto. Algunos han sufrido la pérdida de amigos o familiares, otros han tenido rupturas en las relaciones familiares, y otros más están lidiando con pérdidas financieras y personales asociadas con la guerra. Frente al creciente enojo, disidencia y frustración, Putin parece cada vez más débil, aislado e impopular. Ya no cuenta con los enormes niveles de apoyo que alguna vez tuvo de millones de personas en su vasta nación. Y aunque sigue siendo una de las personas más poderosas del mundo, capaz de manipular elecciones y modificar la constitución a su antojo, puede que no logre salirse con la suya usando sus trucos y tácticas habituales por mucho más tiempo. Para mantenerse en el poder, cualquier líder, incluso un dictador, tiene que ganarse el respeto de su pueblo, y sin duda, Putin está perdiendo eso. Para resolver el problema de la pérdida de confianza en el gobierno y las instituciones estatales, Karachev sugirió un sistema meritocrático en el que los puestos de liderazgo deberían asignarse a quienes sean más capaces y estén mejor calificados para ocuparlos. Es una idea que, sin duda, funcionaría bien en muchos otros países. La historia ha mostrado que la Rusia moderna no se interesa en estos sistemas. En la Rusia de Putin, el poder lo da y lo quita un solo hombre y solo un hombre. Y quienes ocupan los puestos más altos de autoridad suelen ser quienes le muestran mayor lealtad, no necesariamente los más capacitados para los cargos en cuestión. La cuarta gran crisis que enfrenta Rusia es lo que Karachev llama la deshumanización y el transhumanismo del pueblo ruso. Afirma que muchos rusos siguen lo que el Kremlin llamaría capitalista, estilos de vida occidentales obsesionados con la tecnología e Internet, refugiándose en el mundo virtual por comodidad y conveniencia. En lugar de contribuir de manera más significativa y activa a la sociedad, él teme que demasiadas personas se estén convirtiendo en sujetos del consumo y la escritura. Necesitamos patriotas, no personas sedentarias, sino gente activa, lista para asumir la responsabilidad de sí mismos, de sus familias y de su país. Para resolver este problema, Karachev destaca la importancia de educar a las nuevas generaciones en valores y ética tradicionales. Sugiere que Rusia debe inculcar en las próximas generaciones valores como patriotismo, trabajo en equipo, valores familiares, normas morales, solidaridad y contribuir mediante el trabajo creativo y el servicio. Este problema probablemente también fue creado por Rusia. El mundo cambia y la tecnología conecta a países y personas como nunca antes. Las nuevas generaciones rusas pueden tener valores y puntos de vista distintos a los anteriores. Esto aplica a muchos otros países del mundo. Mientras unos aceptan el cambio y guían a las nuevas generaciones, también aprenden de ellas. La respuesta de Rusia, en cambio, parece girar en torno a intentar entrenar a una especie de generación de robots para que se comporten exactamente como espera el Kremlin. Pero mientras más intenta el país controlar y manipular a su gente, especialmente a los más jóvenes, es más probable que se rebelen o incluso que se vayan del país por completo. Huir, como tantos otros lo han hecho, antes de empezar de nuevo en otro lugar y contribuir a algunos de los otros problemas que mencionó Karachev anteriormente, como la despoblación. La quinta crisis de Karachev es, sin duda, la más preocupante de todas. Él predice que, por las crecientes divisiones y conflictos sociales, económicos, culturales y políticos, Rusia podría enfrentar una guerra civil a gran escala en el futuro. El simple hecho de que un funcionario ruso pueda sugerir algo así tan abiertamente demuestra lo grave que se ha vuelto la situación. Hace apenas unos años habría sido impensable que un destacado sociólogo ruso como Karachev hablara de una guerra civil en el país. Ahora, es una afirmación que apenas sorprende a nadie.
porque es completamente y absolutamente cierta. Las divisiones se están extendiendo por toda Rusia y las tensiones están aumentando. Ya se ha mencionado aquí sobre movimientos separatistas y rumores de rebelión en ciertas regiones, junto con protestas, marchas y manifestaciones en las ciudades rusas más grandes y ricas. La gente está más enojada que en décadas recientes, y con algunos grupos partisanos y fuerzas de milicia ya tomando acciones activas contra el régimen ruso, puede que no se necesite mucho para encender un conflicto mucho mayor. El Centro de Eurasia del Consejo Atlántico incluyó la posibilidad creciente de una guerra civil entre los 5 escenarios más probables que Rusia enfrentará en los próximos años. De hecho, es una guerra civil, un escenario cada vez más fácil de imaginar, especialmente mientras avanzan los fracasos de Ucrania y la economía. Quizás en Chechenia, un Ramzan Kadyrov cada vez más enfermo muere en el cargo y las luchas internas por su sucesión provocan una tercera guerra chechena. Quizás en Tartaristán, veteranos y estudiantes protestan contra el reclutamiento de infantería tártara por Moscú y la represión de su identidad. El Kremlin, con una estrategia fallida, dispara a los manifestantes y genera un movimiento anticolonial mayor en Tartaristán. O en Sahar, saharianos desempleados toman la infraestructura hidrocarburífera rusa, exigiendo que los fondos sean devueltos a su nación colonizada y reclamando la soberanía que se les prometió a principios de la década de 1990. Cualquiera de estos incidentes, o docenas de otros, podría ser la chispa que prenda fuego a la creciente montaña de leña de Rusia. Esto podría llevar potencialmente al derrocamiento del régimen de Putin, al fin de la guerra con Ucrania y a una transformación completa de la Federación Rusa en algo muy diferente de lo que es hoy. Karachev, mientras tanto, no entra en demasiados detalles sobre qué podría causar una guerra civil o cómo podría desarrollarse. En cambio, sostiene que Rusia debe construir una sociedad más cohesionada y unificada. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo ahora con tanta ira y tantos puntos de vista y posiciones distintas entre las diversas regiones y pueblos de Rusia. Y hay un último desafío. Karachev no lo mencionó, pero eso sigue siendo relevante para Rusia, su crisis económica actual. El dinero suele ser la raíz de casi todos los grandes problemas de una nación, incluida Rusia, y el Kremlin está perdiendo rápidamente el control sobre él. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, reveló recientemente cuán grave se está volviendo la situación en un informe del 5 de noviembre. Según su evaluación, casi 40% de las empresas rusas tienen retrasos en pagos, un alza considerable frente al 25% del año pasado. El 34% de las empresas ha visto caer la demanda y el 32% enfrenta escasez de liquidez. Los problemas logísticos afectan a empresas rusas. El SZRU indica que 15% de las empresas reportan interrupciones, un alza frente al 10% a inicios de año. El 68% de las empresas recorta gastos administrativos y de servicios por los desafíos. Y el 15% suspende sus planes de inversión y expansión. Los líderes empresariales rusos dicen que la situación es difícil e incierta, y muchos tienen poca confianza o esperanza de que la situación mejore pronto. El peso de estos problemas juntos resulta demasiado para que Rusia los soporte. Su gobierno luce perdido y confundido. Su economía solo va a empeorar, y su gente está pagando el precio por decisiones que están fuera de su control, día tras día. El colapso del país ya no es inminente, ya ha comenzado. La pregunta es, ¿cuánto caerá Rusia antes de que algo grande cambie el rumbo? Esto podría significar una guerra civil, el fin del conflicto en Ucrania o el derrocamiento del gobierno de Putin. Ahora, aprende más sobre cómo el poder de Putin se le está escapando de las manos en este video, que explora cómo incluso los regímenes títeres del presidente ruso han comenzado a volverse en su contra. O mira este video para ver cómo los movimientos separatistas de sabotaje y las operaciones encubiertas de Ucrania están causando estragos en Rusia desde adentro. Y finalmente, asegúrate de suscribirte también a nuestro canal de confianza para recibir más noticias de última hora sobre temas militares, análisis detallados de los conflictos clave en todo el mundo y otros informes en video informativos y verídicos que no querrás perderte.